Buenos días a todas, todos y a todos. Bienvenidos a Economía al Día. Mi nombre es Carlos Javier Carreras Reyes Y mi nombre es Víctor Luis. y hoy contamos con la participación de la abogada notaria y cofundadora de Justicia Salarial, la licenciada Verónica Mercedes Banucci, la abogada laboral y ex candidata al Senado representando al Movimiento Victoria Ciudadana, la licenciada Rosa Seguí Cordero, y el presidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, el profesor Illaris Ríos González. Gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días, Antes, Víctor, y buenos días, Carlos. Sí, muchas gracias y buenos días a ustedes y a todas las personas que nos escuchan. gracias. Antes de comenzar con las preguntas y la discusión que queremos dar, con la discusión queremos dar unos datos generales sobre los salarios en Puerto Rico. El primero siendo que actualmente el salario mínimo federal sigue siendo de $7.25 por hora y no ha aumentado desde el 2009. El segundo punto es que el año pasado el salario mínimo aumentó en Puerto Rico a 8.50, con la expectativa de aumentar el salario mínimo escalonadamente a 9.50 y luego a $10.50 durante los próximos 2 veranos. Y el tercer punto, el subsalario de los meseros en Puerto Rico sigue siendo el mínimo de $2.13 a la hora. Y comienzo con la siguiente pregunta. ¿Qué entienden ustedes por la justicia salarial? ¿Quién quiere romper el hielo? Yo puedo comenzar, puedo hablar un poco de por qué dentro de justicia salarial escogimos justicia salarial. Si bien hay muchos asuntos que son importantes, hemos discutido la necesidad de que el patrono le dé a sus empleadas sus horarios con suficiente antelación, que hayan protocolos para el manejo y la prevención de hostigamiento sexual laboral. El tema de justicia salarial es un tema que, como bien señalas, desde el 1991 es $2.13. Este es un subsalario que ha perpetuado lo que es un legado de la esclavitud, ya que desde el siglo pasado los trabajos de servicios y de la agricultura eran ocupados por personas racializadas. Y si bien hubo una emancipación, ya el trabajo no remunerado pues no es legal, la esclavitud no es legal. Sí todavía perdura esto gracias a cabildeo de organizaciones como la National Restaurant Association, que en Estados Unidos le llaman la NRA. En Puerto Rico tenemos nuestro propio NRA, que es ASORE, Asociación Nacional de Restaurantes de Puerto Rico, quienes han cabildeado para que se excluya a las personas que trabajan en la industria de servicios de lo que es el salario mínimo. Y pues esto hace que toda persona que gane más de $30 en propinas al mes pueda recibir un subsalario de $2.13 si patrono cumple con ciertos requisitos. El resultado de esto, pues, lo que mencionamos, que patrono nunca viene obligado a pagar el salario mínimo completo si empleado pues lo iguala con las propinas. Así que justicia salarial, entendemos que debe ser que todas las personas cobren un salario digno para que puedan salir de lo que es el umbral de la pobreza. Y que finalmente las personas que trabajan dentro de la industria de servicios y de restaurantes, que son mayormente mujeres y personas racializadas, cobren y reciban el mínimo que necesitan para poder sobrevivir. Pues para mí justicia salarial es una consigna muy importante que, que trata de visibilizar esa inequidad, disparidad, esa brecha que existe dentro de una, un marco bastante unilateral de disponer qué es lo que va a cobrar cada industria. Y digo que es una consigna, ¿verdad? Porque es una lucha importante que estamos dando, pero realmente hablar de justicia salarial es casi un contrasentido, porque al tener un salario, depender de un salario para vivir, sobrevivir, para nuestra existencia, pues no es justicia. Deberíamos tener unas condiciones dignas, aseguradas en el lugar donde decidimos vivir. Deberíamos tener algún tipo de propiedad, acceso a alimentos, acceso a cuidados de salud que no tenemos y por tanto este sistema que se basa en que tenemos que tener un salario para poder conseguir cosas materiales y condiciones de vida, pues es injusto. Pero es muy importante esta consigna de justicia salarial porque sabemos que
antes de poder cambiar el sistema, pues tenemos que lograr unas transformaciones reales para que a través de todas las industrias hayan salarios que nos permitan vivir adecuadamente en prosperidad y poder estar con una vida digna. Sí, yo coincido con las compañeras. A mí me parece que ese concepto de justicia salarial ha arraigado, ¿verdad?, en la discusión pública. Tanto que incluso desde las autoridades gubernamentales han empezado a usarlo también para caracterizar las iniciativas que han estado tomando, ¿verdad?, con respecto al mundo del trabajo. Y doy un ejemplo específico, ¿verdad? Con el plan de clasificación y retribución que ha estado en discusión digamos, en los últimos, con mayor intensidad en los últimos meses. Uno de los argumentos principales del gobernador de Puerto Rico, incluso para vetar un proyecto de ley que fue aprobado por la Asamblea Legislativa para que los trabajadores públicos recibieran el mismo salario mínimo, se le pagara el mismo salario mínimo que se estableció en la Ley 41 del 2021, de verdad, como política pública en Puerto Rico, que aumenta el salario mínimo a 8.50 en el 2022, a 9.50 en el 2023 y después de una evaluación posiblemente a 10.50 en el 2024. El gobernador vetó ese proyecto señalando que a través del plan de clasificación y retribución se iba a hacer justicia salarial a los empleados públicos de Puerto Rico. Y cuando uno escucha la definición del gobierno de qué es la justicia salarial, es que se le pague en el gobierno salarios competitivos y la competitividad para ellos es salarios equivalentes a los que se paga en el sector privado, ¿verdad? Sin tomar en consideración que en el sector privado, en muchos de esos, de las ocupaciones, en muchos de los sectores, en muchas de las industrias, se pagan salarios de pobreza, ¿verdad? Se pagan salarios de hambre. Así que si ese es el referente, pues no podemos estar hablando entonces desde esa perspectiva de justicia salarial. Para que haya, digamos, para que las personas tengan un salario digno, ese salario debe ser suficiente para que puedan satisfacer todas sus necesidades básicas y superar el umbral de la pobreza, ¿verdad? Pero no tan solo, digamos, superarlo, sino que también tengan recursos disponibles adicionales para gozar de tiempo de ocio, para disfrutar actividades de entretenimiento, para disfrutar actividades lúdicas. Por eso es que, digamos, la propuesta de los trabajadores y trabajadoras, una propuesta histórica de los trabajadores y trabajadoras, de la reducción de la jornada laboral sin reducción de salario es una de las principales luchas y reivindicaciones históricas, ¿verdad? Y de hecho me parece que hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa en esa dirección como se han hecho en otros países. Así que desde mi perspectiva, cuando se habla de justicia salarial, se debe hacer referencia a que las personas tengan un salario digno que le permita satisfacer todas sus necesidades básicas, vivir por encima del nivel de pobreza y tener recursos adicionales para poder gozar tiempo de ocio y disfrutar actividades de entretenimiento y otras actividades lúdicas. Quería seguir en esa misma línea. Pues la próxima pregunta era como que si nos pueden ofrecer una breve mirada sobre las condiciones socioeconómicas del país. ¿Verdad? Como que quiero, ¿verdad?, quizás resaltar todas las necesidades que existen en Puerto Rico y los retos que conlleva al tú tener unos subsalarios así. Y de hecho quería, ¿verdad?, si podemos abundar un poco más también la importancia de tener ese tiempo de ocio y tener como que también los recursos necesarios para tú tener esa libertad, porque muchas veces pues, pensamos, pues vamos a subsistir, ¿verdad?, como que a atender las necesidades básicas, pero como que nunca consideramos como que el tiempo de uno o el tiempo libre como una necesidad también. Sí, es la centralidad del trabajo en nuestra sociedad, que precisamente por estar hecho al revés, en el que necesitamos un salario para sobrevivir, pues las condiciones de vida se ven muy afectadas, no solo por la cantidad de trabajo, ¿verdad? Como dice Iyari, que tenemos que movernos a una reducción en la jornada, y eso sí es un proyecto que fue presentado por Victoria Ciudadana a los fines de hacer un plan piloto en el sector público de la reducción a 4 horas la jornada laboral, sin reducción, por supuesto, de remuneración. Que va en el sentido de poder retomar la vida, que no sea solo tener que trabajar para poder sobrevivir. En ese sentido, las mujeres, ¿verdad?, por el trabajo que se tiene que hacer no remunerado, de cuidado doméstico, de servicio a personas de edad avanzada, a cuidar la niñez,
pues estamos ahora mismo en una situación que podemos hablar de explotación, ¿verdad? Nos sentimos demasiado cansadas, tenemos que tener más de un trabajo y ahora con ese ataque, esa ofensiva de la Junta de Control Fiscal al nuevamente intentar reducir, por ejemplo, a 6 días de enfermedad nada más en un año luego del periodo probatorio, pues eso es inhumano. Nadie puede sobrevivir sin tener ni un solo día para cuidarse, para llevar a sus familiares a vacunarse, atenderse el dentista, oftalmólogo, chequeos rutinarios. No nos da, así que tenemos que tener más trabajos para conseguir más dinero y eso lo que hace es que deja entonces nuestro autocuido y el bienestar familiar y social en un plano que casi es inalcanzable. Así que no creo que sea justo para nadie continuar con esta centralidad sin unas compensaciones y condiciones adecuadas de vida que no se limitan al salario. Hay que hacer una exigencia de todas las condiciones adecuadas que debe proveernos un gobierno, ¿verdad? Que el propósito es tener un grupo de personas en alguna demarcación, un límite territorial y proveerle una mejor calidad de vida, porque si no, ¿para qué nos organizamos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Verdad? ¿Cuál es el propósito de esto? Y de la mano de lo que dice Rosa, por esas mismas decisiones de legislación que han tomado el gobierno, yo describiría la situación socioeconómica del país como una precarizada. A mí me contactan meseras, me contactan bartenders que me cuentan de sus experiencias laborales y meseras que llevan años trabajando en el mismo lugar por la naturaleza de su empleo, ya sea porque tienen que buscar otros trabajos para subsistir, pues, y en combinación con la reforma laboral del 17, que es la aplicable al momento, pues estas personas no pueden disfrutar de un día de vacaciones porque tienen que entrar en un cálculo que si cierta cantidad de días de vacaciones calculados por mes, dependiendo del periodo de tiempo que lleves, que resulta en que pues tú trabajaste 13 años, pero trabajaste 5 años, 3 años, pero tienes derecho a vacaciones pagas que son un total de 14 horas solamente, ese tipo de cosas. Tengo bartenders que me llaman que por el andamiaje legal estructurado, Patrono ha logrado viabilizar una presunción de que tiene contratistas independientes que en realidad son meseros y por lo tanto Patrono no viene obligado a pagarle un salario mínimo completo por hora a estas personas. Y pues estas decisiones legislativas, pues básicamente vulnerabilizan a la clase trabajadora y las dejan indefensibles, no les permite disfrutar de su tiempo de vacaciones, no les permite disfrutar de un salario mínimo completo. Y pues yo digo que las leyes laborales en este país no le permiten a la clase trabajadora crecer, no le permiten a las jóvenes que trabajan en la industria de servicios, que son alrededor de 10.000 personas, 10.000 meseras, que crezcan, que disfruten, que tengan tiempo de ocio. Y pues siempre está la pregunta de, bueno, entonces, ¿por qué no van al tribunal y ejercen sus derechos? Bueno, porque realmente con ese salario, pues no cuentan con los recursos económicos para hacer valer los derechos, los pocos derechos que hay dentro de la legislación, que tienes que hacer una interpretación pues bastante jurídica para poder entenderla. Así que yo creo que pues está todo estructurado de una forma en que pues vulnerabilizas y colocas en una posición de precariedad a la clase trabajadora del país. Sí, yo quisiera aportar también algunos elementos a esta conversación y es que, bueno, si bien es cierto que la crisis económica que vive Puerto Rico actualmente es una crisis de naturaleza estructural, es decir, que el modelo económico que tenemos está agotado, ¿verdad? Ya no funciona, no cumple con sus objetivos, con sus propósitos. Las políticas y las medidas, como bien señala Rosa y Verónica, que se han tomado por las autoridades gubernamentales, han profundizado esa crisis en lugar de atenderla, en lugar de solucionarla. Y les voy a ofrecer unos datos concretos, ¿verdad? Y se ha profundizado con política pública, ¿verdad? Como por ejemplo la Ley 7 del 2009 que promovía el despido de empleados públicos, como por ejemplo la Ley 66 del 2014 que menoscababa derechos de los trabajadores y trabajadoras, incluso organizados sindicalmente, ¿verdad? La reforma laboral del 2017, que menoscababa, digamos, las condiciones de trabajo de los empleados en el sector privado y que se aprobó una legislación por la Asamblea Legislativa y fue firmada por el gobernador de Puerto Rico, digamos, los representantes del pueblo a través de un proceso electoral que se dio en el 2020,
y la Junta de Control Fiscal la impugnó en los tribunales y la jueza Laura Taylor Swain validó, ¿verdad? Anuló esa ley sin entrar digamos, en consideración de los méritos que tenía la misma, ¿no? ¿Verdad? Esa legislación ha precarizado las condiciones de trabajo, ¿verdad? Y ha provocado, por ejemplo, y ha agravado la crisis económica de manera tal que en Puerto Rico, por ejemplo, ha habido una reducción de la producción desde que inició la crisis económica en aproximadamente 15%. Los únicos años que ha crecido la economía, que fueron 3 años en ese periodo, 2012, 2019 y 2021, correspondió fundamentalmente a unas inyecciones billonarias de fondos entre el 2009 y 2012 con las emisiones de deuda de Cofina y con la ley ARRA, y más recientemente se han asignado más de 127.000 millones de dólares a Puerto Rico, producto de los huracanes, de los terremotos y las pandemias. Es decir, que con la mayor participación del gobierno en la economía y con un mecanismo de planificación, ¿verdad? De alguna medida, pues es que esos años se ha observado un crecimiento, ¿no? Eso ha tenido un impacto en el trabajo. Mucha de esa legislación que se aprueba decía, por ejemplo, la reforma laboral decían, no, hay que aprobar esta medida para aumentar la tasa de participación laboral. Y eso es contraintuitivo, es un contrasentido, porque tú si precarizas las condiciones de trabajo, le estás quitando incentivo a las personas para que vayan al mercado a ofrecer su mano de obra, ¿verdad? Su fuerza de trabajo. Y lo que ha producido es precisamente una reducción de la tasa de participación laboral. De 49% a 40%, se ha reducido la fuerza laboral, se ha reducido el empleo. En el gobierno se han perdido más de 100.000, en el gobierno se han perdido más de 100.000 empleos, ¿verdad? Que representa casi la mitad, más de la mitad de los empleos que se han perdido durante ese periodo, ¿verdad? Y esto contextualizado en un país donde es uno de los países del mundo que mayor desigualdad tienen en la distribución del ingreso y donde la tasa de pobreza ronda el 45%, casi la mitad de la población vive bajo el nivel de las pobrezas, ¿verdad? Así que vemos cómo esas políticas, en lugar de ayudarnos a salir de la crisis, en lugar de ayudarnos a promover mejores condiciones de trabajo, la ha precarizado. Y yo creo que es importante decir, y con esto termino mi turno, ¿verdad? Para que las demás compañeras y ustedes podamos seguir la conversación, eh, que esas políticas lo que hacen es fomentar una redistribución de los ingresos a la inversa. Es decir, la reforma laboral del 2017, por ejemplo, lo que hace es meterle la mano o permitir a los patronos que le metan la mano al bolsillo del trabajador y le quiten dinero al trabajador para ganar, para llevárselo ellos, ¿verdad? Hay un indicador que es la distribución funcional del ingreso que nos indica a nosotros cómo se distribuye el ingreso nacional entre ingreso a los empleados en forma de salario e ingreso de los propietarios en forma de ganancias, rentas, interés y todo lo demás. Durante la periodo de crisis, en esos del 2006 al 2021, que son los últimos datos disponibles, el ingreso de los empleados se ha reducido casi 10%. Es decir, hoy la gente tiene menos dinero en su bolsillo que cuando empezó la crisis, mientras que el ingreso de los propietarios aumentó casi 90%. Es decir, que ese cinturón que nos decían que nos tenemos que ajustar no se lo ajusta a todo el mundo, se lo ajusta a los trabajadores y las trabajadoras, ¿verdad? Y cierto, hay que distinguir entre los propietarios porque están los microempresarios, los pequeños empresarios, los medianos empresarios y los grandes empresarios. Y la crisis cada uno le ha golpeado de forma distinta, ¿no? Pero los datos a nivel agregado lo que plantean es que estas políticas lo que han hecho es que han menoscabado la calidad de vida de las mayorías en beneficio de unos grupos minoritarios. Yéndonos por esa línea, bajo su análisis, ¿cuál ustedes creen que sean las relaciones que hay entre este tipo de salarios que reflejan prácticamente una esclavitud con el éxodo de puertorriqueños y puertorriqueñas, ¿verdad? Que se están yendo a otras jurisdicciones de los Estados Unidos y otros países del mundo? Pues mira, si quieres, puedo empezar o sea, contestando esa pregunta. Puerto Rico ha perdido desde el 2006 al 2021 aproximadamente el 15% de la población. Eh, y las razones y han sido a través de dos fuentes, de dos vías, ¿no? Uno, la emigración, donde ha emigrado más de medio millón de personas, que a mí más que llamarle emigración, creo que un concepto más apropiado sería la expulsión de esas familias de Puerto Rico. Eh, ¿Y por qué digo expulsión? Porque una de las razones principales por las cuales las personas emigran es por razones económicas, ¿verdad? Así que en términos generales, las familias, las personas van a preferir quedarse en Puerto Rico, donde están sus vínculos sociales, sus vínculos familiares, sus vínculos culturales,
pero ante la escasez de empleos bien remunerados, en buenas condiciones, pues se ven en la obligación, se ven forzados a marcharse del país para tener un trabajo que le permita generar un ingreso y satisfacer sus necesidades básicas. Pero además de la inmigración hay un segundo elemento que está vinculado con la crisis, es que la tasa de crecimiento natural de la población en Puerto Rico es negativa desde el año 2017. Y con la tasa de crecimiento natural de la población a lo que hacemos referencia es a comparar cuántas personas nacen en Puerto Rico versus cuántas personas mueren, ¿verdad? Y desde el 2017 para acá, en Puerto Rico mueren más personas de las que nacen, ¿verdad? La tasa de natalidad se ha estado reduciendo significativamente, mientras que la tasa de mortalidad ha estado aumentando. Eh, y una de las razones principales para esa tasa de crecimiento natural negativa, pues es la situación económica, ¿verdad? En la medida en que las familias tienen muchos problemas para poder satisfacer sus necesidades básicas y dicen, bueno, pues vamos a tener un hijo, pero bueno, ¿y cómo lo vamos a mantener, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a sostener? No tenemos las condiciones materiales para hacerlo. Pues se reduce la cantidad de hijos que tienen las familias y que las mujeres deciden tener, ¿verdad? Las personas que paren. Eh, Incluso hay ya familias que deciden no tener hijos, ¿verdad? Parejas que deciden no tener hijos. Así que yo creo que hay un vínculo estrecho entre esas condiciones de trabajo con el éxodo de la población que se observa. Yo puedo añadir que el 57% de la fuerza de trabajo, la clase trabajadora en Puerto Rico, somos mujeres. Así que debido a que estamos dentro de los niveles de pobreza, ¿verdad? La mayoría de las jefas de familia son mujeres, madres solteras. Así que es muy fácil hacer el cálculo de que somos la mayoría, estamos solas, no tenemos unas condiciones adecuadas ni salario y por tanto nos afecta mayormente y no existe la posibilidad, y tengo que añadir dos factores, ¿verdad? Además del socioeconómico, que está muy claro que nos afecta, que es insuficiente, pero también, por supuesto, la falta de educación con perspectiva de género no permite a las personas gestantes tomar decisiones adecuadas de cuándo, cómo, dónde tener o no procrear. Y también la violencia de género no permite condiciones adecuadas para que las personas gestantes se sientan seguras, libres de poder también traer otras personas al mundo bajo este sistema. Así que quería incluir esos dos factores adicionales. Y yo agregaría que las condiciones laborales dentro de esta industria son tan graves y los salarios son tan pobres que pues las personas han decidido no regresar a trabajar hasta que mínimo se les pague el salario mínimo estatal o más. En Estados Unidos leían que el Washington Post reveló que alrededor de 500,000 personas dentro de la industria de restaurantes se han ido y no han vuelto, porque pues como tú te ganas $2.13 la hora, pero gastas mucho más que eso en simplemente llegar al trabajo, que por $2.13 tienes que aguantar todo tipo de actitud de parte de los comensales. Así que yo diría que no solamente vemos que en Puerto Rico, pues los puertorriqueños y las puertorriqueñas están tomando la decisión de irse, pero que también dentro de los trabajos donde las condiciones laborales son precarizadas, pues las personas están decidiendo tampoco volver. Y es por esta razón que muchos patronos se han visto en la obligación de pagar ya salarios mínimo completo voluntariamente. Mayormente lo vemos en Estados Unidos, aunque en Puerto Rico sabemos que ya hay restaurantes que pagan salario mínimo completo por esta misma falta de mano de obra. Y lo vemos también en las grandes cadenas, vemos que Burger King, McDonald's y muchos restaurantes ya están pagando salario mínimo completo porque es que las personas ya están cansadas de trabajar tanto por estos salarios que no les da para vivir, porque no es justo simplemente. Así que yo diría que si bien lo vemos en Puerto Rico como un éxodo, lo estamos viendo también en toda la industria de restaurantes. Si puedo añadir algo, ¿verdad? Hablando de esa mayoría de la fuerza trabajadora que somos mujeres, también hay unos ataques muy grandes a todo lo que es, ¿verdad? Todo lo que se relaciona con el género feminizado. Licencias de maternidad que se trata de hacer creer que ocasionan una baja en la participación, demostrando que no, ¿verdad? Desde que se aprobó
y se ha aumentado la licencia de maternidad, ha aumentado la cantidad de mujeres en la fuerza laboral. Esos ataques desmedidos a otras licencias que tienen que ver con el género, como por ejemplo licencia menstrual, extracción de leche materna, periodo de lactancia, pues, todo eso pues, no permite, ¿verdad? Que podamos entonces, la falta de esas protecciones, por ejemplo, que lo he vivido, que al quedar embarazada se trata de hacer ver como un daño al negocio, como que una carga onerosa, y por tanto, pues también eso va a tener un efecto en las que decidimos ejercer la maternidad o los embarazos o no. Quiero regresar a este punto, hold on, a ese punto, porque quiero regresar otra vez a ese punto, ¿verdad? Porque me parece bien importante y quería luego también hablar sobre el hecho de que además de que se confina y se privatiza, ¿verdad? Lo que llamamos el trabajo doméstico, también se le suma el trabajo productivo, entre comillas, y, ¿verdad? Porque se hace esa distinción. Pero quiero regresar a ese punto después. Quería entonces, ¿verdad? Preguntarle cuáles son los trabajos con los salarios más bajos en Puerto Rico y por qué ustedes creen que se desvalorizan esos trabajos. Pues yo hice una búsqueda en las estadísticas del Departamento del Trabajo y de acuerdo a la información que tiene el Departamento del Trabajo, los trabajos con los salarios más bajos en Puerto Rico en el año 2021 están vinculados a los siguientes tres grupos ocupacionales, ¿verdad? El primero es las ocupaciones de apoyo relacionados con el cuidado de la salud. También están las ocupaciones relacionadas con la preparación y servicio de comida. Y el tercer grupo son las ocupaciones de limpieza y mantenimiento de edificios y áreas verdes. En esos tres grupos ocupacionales, la mediana de salario por hora no excede los $9 por hora. No alcanza los $9 por hora. El salario promedio no llega a $10 por hora, ¿verdad? De hecho, la mediana de salario anual para esas ocupaciones apenas ronda los $18,000 al año, que eso es menos que, digamos, el umbral de la pobreza, de acuerdo a la Oficina del Censo de Estados Unidos para el año 2022, para una familia constituida por dos miembros, un adulto con un menor de edad, que establece que el ingreso mínimo que debe tener esa familia para vivir por encima de la pobreza, ¿verdad? Y satisfacer sus necesidades básicas es $20,172 dólares, ¿verdad? Es decir, más o menos $10.35 la hora si fuera una jornada laboral de 37.5 horas a la semana. Así que eso, digamos, es un elemento que nos demuestra, ¿verdad? Nos dramatiza por qué las personas buscan otras opciones, ¿verdad? Se van del país o se van a la economía informal, etcétera, sin tomar en consideración lo que mencionábamos ahorita, ¿verdad? Que además del salario, una de las razones que la gente también desea es que se le ofrezca unos servicios básicos de calidad, ¿verdad? Y cuando vemos, por ejemplo, qué está pasando con respecto a la salud, recientemente una agencia del gobierno indicó que hay un oligopolio en las aseguradoras donde se les reduce el pago a los proveedores y hay una fuga de profesionales de la salud y los servicios de salud se han deteriorado. En el área de la vivienda vemos cómo hay un aumento en los precios y los alquileres de la vivienda producto del proceso de gentrificación, ¿verdad?, que se está dando en el país y que es gracias también en parte a una política que se adoptó pública con la Ley 22, otorgando un incentivo contributivo, ¿verdad?, a los individuos ricos, que después se fue a la Ley 60. Y en la educación, por ejemplo, hemos visto cómo se ha cerrado aproximadamente la mitad de las escuelas públicas y hay una mayor limitación de acceso a la Universidad de Puerto Rico con los recortes presupuestarios y los aumentos de matrícula, ¿verdad? Así que si combinamos los pobres salarios, las pobres condiciones de trabajo con las limitaciones al acceso a servicios básicos en el país, eh, vemos cómo pues entonces las familias están pasando necesidades, particularmente en esos grupos ocupacionales que mencionamos, que es cuidado de la salud, preparación y servicio de comida y limpieza y mantenimiento de edificios y áreas verdes. Yo creo que Verónica nos va a hablar del sector de servicios, la industria de servicios. Así que antes de pasar a Verónica, me gustaría enfatizar que este sistema capitalista, ¿verdad?, promueve esa desigualdad que es irracional. O sea, si vemos a ver precisamente en estas tres industrias, por decirlo así, que ha mencionado Iyari, cuidado de salud, servicios de comida
y limpieza son sumamente importantes, esas son importantísimas. Cuidado de salud, imagínense, sin salud no hay vida. Servicios de comida, pues tampoco hay vida. Y limpieza, no podemos enfatizar lo importante de la salubridad, especialmente habiendo vivido problemas de sobre 5.000 muertes luego de los huracanes Irma y María en Puerto Rico. La secuencia sísmica que privó a municipios enteros como Guánica de tener una sola escuela funcional. Se podrán imaginar el problema familiar, de dónde voy a llevar a mi niñez a estudiar, dónde voy a trabajar, porque también eso incluye una comunidad escolar grande que no sabe si puede moverse, movilizarse, trasladarse a otros municipios donde habrá o no espacio para poder trabajar, cómo llegar al trabajo, qué hacer con mi niñez, ¿verdad? Porque no siempre trabajas donde tus hijos estudian. Así que es un disloque increíble social que este sistema no va a permitir que se trate de igual manera, porque según este sistema es un todas contra todas, es lo que tenemos, dividirlo, ¿verdad? De una manera que no guarda relación con la importancia de los trabajos. Yo no quisiera decir que un trabajo es más importante que el otro, vemos esa, ¿verdad? Se conectan. La vida no se puede compartir, ahí no sé ni cuál es la palabra que quería decir, pero no la podemos dividir, ¿verdad? En algo que no, si quitamos la salud y creemos que vamos a sobrevivir, quitamos la limpieza y creemos que podemos sobrevivir, no, son interdependientes, quizás es una palabra que va, no sé si la dije mal, pues averiguaremos ahorita. Y algo que nos hace ver, algo muy fácil, un examen muy fácil que nos hace ver la importancia de un trabajo es, si falta la persona encargada de la limpieza a una escuela, todas las personas se van a dar cuenta, ¿verdad? Pero quizás si falta el secretario de educación un día, no nos damos cuenta. Así que hay unas posiciones ejecutivas que quizás el CEO de una compañía no vemos cómo esa ausencia ese día trastocó el trabajo. Sin embargo, a muchos trabajos, ¿verdad? Si no tenemos a personas atendiendo la salud en un hospital, a una enfermera, a un enfermero, a un trabajador o trabajadora social que sabemos que está dentro de ese grupo que está muy mal remunerado, a trabajadoras de limpieza, ¿verdad? De recogido de basura, o sea, todo ese trabajo, y es por el sistema. Alguien decidió que había que pagarle menos a un sector, no guarda relación con las necesidades ni con la realidad, así que es una carrera al fondo, es ver a quién le podemos quitar, quién puede sobrevivir con menos, quién no se enterará la sociedad de que le estamos pagando un salario por debajo del mínimo en la Universidad de Puerto Rico. Así que es un sistema profundamente flawed, ¿verdad? Con demasiados errores y que tenemos que entonces ir a la raíz, ¿verdad? De tratar de transformar este sistema a uno que funcione a la par. Brevemente, Verónica, antes de que tengamos un turno, y quiero, es que me acordé de esto cuando escuché hablando a Rosa. Hay una película que en términos de su producción es bien mala, bien mala, bien mala, pero en términos del argumento es bien buena, bien buena, bien buena. Y se llama Un día sin mexicano. Y entonces de repente se recrea qué ocurriría, creo que es en California, ¿verdad? Imaginémonos un día en California sin que los mexicanos vayan a trabajar, ¿verdad? Y de repente se forma un caos en la sociedad, se forma un caos allí en el estado de California, porque no hay quien recoja la basura, no hay quien cuide los muchachos, no hay quien atienda a las personas en los diferentes centros de servicio, quien sirva la comida, quien la haga, quien la prepare, ¿verdad? Así que eso demuestra la relevancia de esas ocupaciones. Y quería decir un dato adicional, que esos tres grupos ocupacionales que mencionamos, cuidado de la salud, preparación y servicios de comida y limpieza y mantenimiento, son ocupaciones que socialmente se le han adjudicado tradicionalmente a las mujeres, ¿verdad? Tienen cara femenina esas ocupaciones. Y mencionas lo de la película que viste, Yari, y Rosa mencionaba lo del recogido de basura y ciertos trabajos que si no se hacen, pues lo vamos a notar. Y yo pensaba lo que está ocurriendo en Francia en estos días, que los trabajadores que hacen el recogido de basura están de huelga y vemos las calles llenas de basura y las imágenes son impresionantes porque ahí tú te das cuenta que algo que nosotros hemos tomado como desapercibido o pues we take for granted, pues si no se hace, pues realmente tiene un impacto muy grande.
Y Yari mencionaba sobre estos trabajos que son ocupados por caras femeninas, pues sí, recalco que dentro de la industria de servicios, las meseras, 7 de 10 son mujeres, que entonces vemos es una proporción de un 70%. Y históricamente, estos puestos de trabajo, para los cuales se creó una excepción dentro de las leyes de salario mínimo, que son la agricultura y que son pues los servicios, quienes sirven a las personas, que en aquel momento pues eran pues los esclavos, quienes hacían estos trabajos, quienes recogían el algodón, quienes servían a los blancos, y pues como mencionaba, se viabilizó, se legitimó mediante la excepción de estos trabajos de recibir un salario mínimo completo. Y esto en aquel momento era posible bajo la esclavitud, porque se entendía que estas personas literalmente pues no eran humanos, no eran la misma clase que nosotras, eran la otredad que existía. Por lo tanto, era una cuestión ideológica de aquel entonces que se utilizó para validar lo que fue la esclavitud. A día de hoy, 250 años después, que se cumple en el 2025, pues permea todavía nuestro sistema a través de lo que son los subsalarios. Entonces, pues por esa razón es que, por ejemplo, las organizaciones como One Fair Wage se están moviendo para que 25 estados para el 2025 eliminen el subsalario. Actualmente hay propuestas de referéndum en Arizona, en Ohio, para que se les iguale el salario a la clase trabajadora de las meseras al resto de la clase trabajadora. Y en las elecciones del bitérmino pasado en Washington, D.C., ya también se eliminó el subsalario. En Puerto Rico estamos trabajando de la mano con el senador Rafael Bernabe, de la oficina de Rafael Bernabe, Rosa Seguí, para que también se elimine el subsalario, porque entendemos que es un legado de la esclavitud que pues desde entonces pues ha permeado y pues ya 250 años es demasiado, y en Puerto Rico pues se cumplen 150 años también de la emancipación de la esclavitud, pero que realmente pues se dice que se eliminó, pero para mí estos salarios son salarios de esclavitud. Yendo a la próxima pregunta, ¿qué nos pueden decir sobre el trabajo no remunerado en Puerto Rico y cómo podemos recompensar estos trabajos? Bueno, es un problema grandísimo que ha recaído mayormente sobre las mujeres. De todos esos servicios comunitarios, sociales, necesarios para la supervivencia, que también han caído en esa lista de empleos y de funciones que se le llaman guisos o parciales, pero que no lo son, ¿verdad? Esa ayuda que necesitan todas las personas desde que nacen hasta que están en edad avanzada, pues requieren un trabajo. Mantener una casa, mantener un dormitorio, mantener un espacio de tierra, requiere muchísimo trabajo. Y aunque pensamos que eso le compete a cada persona, individual o familiar, tiene un efecto en nuestra sociedad. Tener los espacios higiénicos, limpios, salubres, repercute en toda nuestra sociedad. Por eso es que hablamos de la ley de estorbo, ¿verdad? Si hay un estorbo público, una casa abandonada donde comienzan a verse plagas, donde, ¿verdad?, nos afectan al vecindario. Y por tanto es que enfatizamos que aunque ese trabajo pasa desapercibido, no se quiere hablar, y evidentemente no se quiere remunerar, es indispensable para el funcionamiento de la sociedad. Si ponemos entonces a cuantificarlo, que era una de las propuestas también que se trató de legislar y que el gobernador Pierluisi vetó, era para cuantificar ese trabajo no remunerado. ¿Cómo se compensa? Pues hay distintos mecanismos. Puede ser la canasta básica, ¿verdad? Uno de los nombres que se da a esto. Y que, pues, me gusta siempre tratar de colar un aspecto en el que cuando cuantificamos con qué es lo que se puede sobrevivir, yo creo que nunca tomamos en cuenta comprar lavadora, secadora, estufa, microondas, muebles, matres, cama, ¿verdad? Hay tantas cosas que requieren poder tener un espacio donde vivir,
que creo que debe, ¿verdad? Se debe cuantificar un poco más allá de ese trabajo físico que se hace de cuidado. Así que hacen falta también distintas, que si sillas para poder bañarse, silla de rueda, andador, bastón, igual con la niñez. Para cargarlos, el car seat, el coche, son tantas y tantas cosas que hacen falta, que yo creo que hablar de una canasta básica debería incluir también muchos factores que no necesariamente se toman al momento de decir, tú vas a vivir en un sitio, pues aquí tienes la cantidad de renta que se paga. Yo creo que es mucho más allá de cuantificar la renta, el agua y la luz y la comida. Hay muchas otras cosas que se tienen que tomar en consideración. Así que un buen paso sería quizás esa canasta básica para todas las personas para poder asegurarnos de que estemos en unas condiciones buenas para vivir en comunidad y que nos permitan también poder estar saludables. Esa es mi opinión. Sí, yo sobre eso quería añadir unas cosas adicionales, ¿verdad? Y según informes de organizaciones a nivel internacional, antes de la pandemia por el COVID-19, las mujeres dedicaban 3 veces más tiempo al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que los hombres, ¿verdad? Con la pandemia, evidentemente, ese tiempo en los trabajos de cuidado es mayor. Y cuando decimos que es trabajo no remunerado, pues es una labor que se realiza, ¿verdad? Por una persona, principalmente las mujeres, y por la cual no recibe, digamos, una paga formal por ese trabajo. Si esa misma persona que limpia la casa lo hiciera en la vivienda de otra familia, pues, y recibía un trabajo, pues entonces ya no dejaba de ser, eh, ahora sería un trabajo remunerado, ¿verdad? Eh, y ese trabajo no remunerado es fundamental para la reproducción social, ¿verdad? Y para que los demás miembros de la familia puedan realizar sus tareas, los hijos irse a estudiar, la pareja irse a trabajar, ¿no? Este, porque saben que pues, va a haber alguien en la casa que se va a encargar de realizar las labores correspondientes, ¿verdad? Entre los cuidados, el trabajo en el hogar, para que haya comida hecha, para que el hogar esté limpio, etcétera. Ese trabajo no remunerado puede representar obstáculos, ¿verdad? Digamos, tener una calidad de vida mínima, ¿verdad? De hecho, estas organizaciones internacionales, en el estudio que realizaron, estiman que en 42% de las mujeres no pueden conseguir un empleo porque son responsables de los cuidados. Tienen a su cargo algún menor de edad, tienen a su cargo algún adulto mayor. Y pues evidentemente es un impedimento, un obstáculo para muchas mujeres superen la pobreza, ¿verdad? Eh, y eso, si a eso le añadimos que tienen menos oportunidades de recibir una educación y por lo tanto de conseguir después un trabajo remunerado, ¿verdad? Porque si estoy cuidando a alguien, pues no voy a poder estudiar. Mi abuela, por ejemplo, que en paz descanse, llegó hasta segundo grado. Y cuando llegó a segundo grado, el papá de ella le dijo, bueno, mija, ya tú tienes que salirte de la escuela, ya tú aprendiste a leer y escribir, ahora vete a la casa a que ayudes a tu mamá a cuidar a tus hermanos, ¿no? Pues los hermanos menores de mi abuela estudiaron, se graduaron de escuela superior, otros estudiaron en la universidad, pero mi abuela, que era una de las mayores, pues no pudo hacerlo porque estaba encargada del cuidado del hogar junto con su mamá, ¿verdad? Así que son elementos que hay que considerar y además de esa canasta básica, ¿verdad? Esa renta básica que menciona Rosa, hay que insistir en la educación con perspectiva de género, ¿verdad? Para que haya una mayor colaboración y cooperación en ese trabajo no remunerado en el hogar y además garantizar una mayor accesibilidad a la educación, a la salud, a los servicios de centros de cuidado, porque eso va a permitir entonces que estas familias y estas personas pues, reciban unos servicios fundamentales para que no vivan bajo el nivel de pobreza. Sí, yo siempre pienso cuando hablamos de brecha salarial por género que es inevitable hablar del trabajo doméstico no remunerado, porque son trabajos que mayormente recaen en cuerpos feminizados. Por lo tanto, yo creo que se debe cuantificar, se debe contar y vemos que esta lucha también pues se ha llevado en otras partes del mundo. En España recientemente pues se logró que se aprobara las protecciones de desempleo a las personas que trabajan en estos empleos. Y por otro lado, pues también, Yari mencionaba perspectiva de género, yo también recalcaría que parte también debe ir dirigida a la cuestión de la paternidad, que debe haber una paternidad responsable también. Entonces, pues,
Idealmente aquí habláramos también de licencias por paternidad que pues ayuden también a su vez a cerrar la brecha salarial por género, porque entonces pues muchas veces vemos que patronos creen que, como mencionaba Rosa, tener una hija, un hijo es un daño, pues entonces pues a la vez que obliguemos a padres a tomar licencias de paternidad que sean no transferibles, pues vamos a ir reduciendo la brecha salarial por género, al igual que se reduce en la medida en que pues hagamos el trabajo doméstico remunerado. Yo quería ahora tocar un poco sobre los subsalarios de los meseros y uno de los argumentos que plantean mucho lo que digo los partidos patronales y las asociaciones de restaurantes, ¿verdad? Es que si aumentamos los salarios de los meseros, que se va a tumbar la cultura de propina y o que los meseros ya ganan más dinero con las propinas que lo que ganarían aumentando el salario. ¿Qué ustedes piensan sobre eso? Y yo, ¿verdad? Voy a adelantar porque eso no es cierto. Sí, pues ya tenemos 7 estados en Estados Unidos que han aumentado el subsalario, que lo han eliminado por completo y pues las propinas en realidad han aumentado, aumentaron las ganancias. Otro de los argumentos que escuchamos también es que patronos van a tener que cerrar, pero vemos que en California, en Maine, en los estados que ya pues eliminaron el subsalario, pues, perdón, en Maine no, en Montana, Oregon, subsalarios eh, se eliminó, pero no cerraron los restaurantes, no se fueron los Denny's, no se fueron los Applebee's, esto no pasa. Simplemente pues entendemos que es que Patrono no quiere reducir su margen de ganancias, que pues a son de hoy, creo que son como en Puerto Rico por lo menos, la diferencia es que la diferencia es de $6.34, y Ari me podrá corregir, pero si es la diferencia de 2.13 al salario mínimo completo, pues estamos hablando de un gran número, que entonces es el cliente o la clienta quien está pagándole al empleado su salario por hora, que muchas veces no es solamente por el trabajo de servir, porque la corte y la legislación valida que por un subsalario de $2.13, pues la empleada puede fregar platos, hacer café, preparar los cubiertos, limpiar, una serie de side jobs que pues también el patrono pues le paga $2.13, por lo tanto está obteniendo una mano de obra pues a un precio pues sumamente económico. Y entendemos que, que no se elimina la propina también en parte por la cuestión de que yo entraría en hablar, pero esto es una opinión mía más, ya que como mencionábamos es una cuestión de que por la dinámica de poder muchas veces al cliente le gusta dejar la propina, porque es esta cuestión del servicio. Eh, y esto a veces lo vemos reflejado también en que cuando cliente va a un restaurante, pues se siente legitimado también de hacerle comentarios inapropiados a la mesera, porque siente que está en esta relación de poder. Por lo tanto, yo entendería que con pagarle un salario mínimo completo a una mesera, pues esa cuestión de la dinámica de poder no se va a eliminar. Eh, Eso yo creo que llevaría un trabajo mucho más allá, pero además yo diría que pues si una persona tiene más dinero, pues gasta más dinero. Por lo tanto, pues no se va a eliminar la propina porque tampoco se puede eliminar, porque se trata de una dádiva del comensal, es por su mera liberalidad, es casi como una donación. Muchas personas han hablado de que, pues, yo, patrono, le elimino, lo pongo, mira, no puedes dar propina, pero es que para hacer esto también tienes que básicamente cambiar todo el andamiaje legal, porque las donaciones son están validadas también por el ordenamiento jurídico. Así que yo entiendo que por muchas razones, más allá de lo que reflejan los estudios, pues podemos decir que no se va a eliminar la propina. Sí, quizás yo añadir a ese elemento, ¿verdad? De las condiciones de los trabajadores y trabajadoras por propina, que como bien señaló Verónica, el salario de los trabajadores y trabajadoras por propina es $2.13 desde 1991, es decir, hace más de 30 años se le paga esa cantidad. Y que por ley, en teoría, se supone que si esos trabajadores o trabajadoras no devengan propinas suficientes para que junto a ese subsalario mínimo alcance el salario mínimo vigente, pues entonces el patrono debe pagar esa diferencia. Pero en efecto se ha demostrado, ¿verdad?, que la inmensa mayoría de los patronos, o un grupo considerable de los patronos, no paga esa diferencia apropiándose de una
de otra forma adicional, ¿verdad? Del trabajo que realizan los trabajadores y las trabajadoras por propina. No hay ninguna duda de que ese subsalario mínimo que devengan los trabajadores por propina es una especie de subsidio para el patrono, es decir, el comensal, las personas que van a un restaurante a comer, están subsidiando al patrono en la medida en que pagan parte del salario de los trabajadores y trabajadoras empleados en esa empresa y a través de los cuales se enriquece el dueño de esa empresa, ¿verdad? Así que mínimamente lo que debería ocurrir es que a todos los trabajadores, independientemente del sector de la industria, se le pague ese salario mínimo, además de las propinas que pueda devengar, que como señala Verónica, eso no se puede impedir porque es una, digamos, es una dádiva, un obsequio, digamos, un regalo que hace el consumidor para reconocer el trabajo que están haciendo esos trabajadores y trabajadoras. Yo Brevemente, quería, quería sí. agregar el dato, el número. Hay estudios del Departamento del Trabajo Federal que reflejan que 84% de los patrones no cumplen con la disposición de ley que establece que si una empleada no llega al salario mínimo completo, él viene en la obligación de pagarle la diferencia. Por lo tanto, quien fue la cónsul del Departamento del Trabajo Federal bajo la administración de Obama dijo que esto no se trataba de un trabajo de fiscalización porque era tan grave la situación que no había forma de arreglarlo y que la única manera de atenderlo, pues, es eliminando el subsalario. Perdóname, Rosa. No, tremendo. Yo lo que quería añadir es el elemento de no empatizar, la falta de empatía y sensibilidad con todas las tareas que conllevan estos trabajos. Pensamos, ¿verdad? Le decimos mesero, le decimos mesera, le decimos servir y se nos olvida todo el trabajo que tienen que hacer, especialmente en estos pequeños y medianos negocios donde se trata de contratar a una persona para hacer 5 trabajos. ¿Ya? Tiene que hacer limpieza, tiene que abrir, tiene que recoger, tiene que botar basura, tiene que llenar el salero y pimentero, tiene que limpiar las mesas, pisos, sillas, baños. Es una cosa que si dejamos la discusión solo en hablar, y no es que lo estemos haciendo aquí, ¿verdad? Sino que es lo que vemos, que se trata simplemente de hablar de que ese patrono si puede o no cumplir con una carga salarial para continuar con su negocio. Y yo quiero aclarar que de seguro, estoy convencida que va a haber alguna mesera o mesero que gana muy bien aún con el 213, pero aún así no hay una seguridad ni garantía de lo que va a recibir al final del mes. Y esa incertidumbre, esa especulación, especialmente con un sistema económico que ha tenido ya, nos confirma Iyari, 24 crisis, pues no hay forma de poder asegurar un salario fijo, no existe, no hay ninguna forma, ni con los huracanes, ni con la secuencia sísmica, ni con los desastres que cada vez van aumentando, inestabilidad de la energía en Puerto Rico, inestabilidad del agua, porque sabemos que muchas de las bombas de agua dependen de la energía que ahora controla el monopolio de Genera. Así que esa incertidumbre tiene que ser colectiva. El hecho de que una persona pueda ganar un buen salario anual luego de estar solo a 213 no significa que el resto de las demás personas se les explote, se les pague un mínimo por hacer muchos más trabajos de lo que se supone, ni que sea justo que no tengamos una certeza y seguridad de que vamos a poder tener, por ejemplo, planificación familiar. ¿Con qué seguridad una mesera puede pensar que el mes que viene va a ganar lo mismo que ganó ese mes? Ninguna, el año que viene, ninguna. Y por tanto, ¿verdad? Esa seguridad de empleo nos da una estabilidad y una calma, ¿verdad? Económica y mental para permitir que mejoremos entonces distintos trabajos que se esperan, como por ejemplo el de la crianza de las meseras, que en su mayoría también, por supuesto, como toda la fuerza trabajadora, pues somos mujeres. Yo hacía el cálculo de cuánto es 213 por 40. En una semana son alrededor de $80. Y como menciona Rosa, no hay forma de saber cuál es la seguridad de que, pues está bien, un día me pudo haber hecho $300 en propina, pero no sé cómo me va a ir la semana que viene, no sé cómo me va a ir el día después, por lo tanto no me puedo planificar, no sé
si voy a tener suficiente si se me arregla el carro, no sé si voy a tener suficiente para comprarle los uniformes a mi hijo, a mi hija. Así que es una cuestión de seguridad laboral, como dice Rosa, de seguridad salarial, de yo saber con cuánto yo cuento al final de cada quincena o de cada semana, como sea que el patrono decida hacerle el pago salarial a la empleada. Y añadir que el hecho del comensal que llega, no sabemos si va a dejar propina, no sabemos qué es lo que está exigiendo de esa mesera o mesero, que es un tema muy importante, ¿verdad? Como es arbitrario de quien llegue, no del trabajo que haga la mesera o mesero, pues entonces es que están sujetas a tanto discrimen y acoso, ¿verdad? Y a malas condiciones de trabajo, porque tienen que tener la cara alegre y tienen que aceptar algún tipo de maltrato para poder conseguir esa propina, que es totalmente arbitraria, ¿verdad? Se puede negar por cualquier capricho. Así que eso también afecta, por supuesto, no solo el salario, sino la calidad de vida dentro del espacio de trabajo. Una pena, ya se nos está acabando el tiempo, se va a ir con la última pregunta, pero esto es algo esto es para seguir darle seguimiento, ¿verdad? Y una cuestión también, y yo que he trabajado también en restaurantes, en retail, y algo que mm, una vez ya yo decidí no volver a regresar a esa industria porque es que es demasiado, ¿sabes? Y sobre todo el impacto en mi salud mental, ¿verdad? Yo diría que eso es, y más con esa dinámica que se da entre cliente y empleado de un restaurante, porque es como que es lo que están diciendo ustedes, como que uno recibe tanto abuso verbal, como que, ¿sabes? Las dinámicas de poder que se presentan ahí, ¿sabes? Uno llega a su casa y yo llegué a mi casa deprimido, honestamente. Y otra cosa que, ¿verdad? Que muchos de los talking points que he escuchado sobre que si se va a tumbar la propina, la cultura de la propina, o que si los meseros pues van a ganar más dinero con las propinas, no consideran la parte de la geografía también. O sea, no es lo mismo un restaurante en Condado versus un restaurante en un shopping center en Bayamón que se está decayendo porque ya cerraron el Kmart, o tampoco tiene mucha clientela en esa área. O sea, hay tantos otros factores que no consideran y bueno, esto es un tema para regresar, pero entonces quiero terminar con esta pregunta. ¿Qué ustedes piensan debe ser el salario mínimo aquí en Puerto Rico, tanto, o sea, para trabajadores y meseros? ¿Y por qué eso sería una buena idea para el progreso económico de Puerto Rico? Bueno, si tomamos como referencia el ingreso mínimo que debe generar una persona para superar el umbral de la pobreza, que después de todo ese es el objetivo principal del salario mínimo, ¿verdad? Y que debemos tener claro también que el salario mínimo es una reivindicación de los trabajadores y trabajadoras organizados, ¿no? Precisamente para garantizar de que tuviesen un ingreso base sobre que les permitiera tener acceso a alimentos, tener acceso a un techo, tener acceso a salud, a transportación, etcétera, ¿verdad? Eh, si tomamos en consideración el ingreso mínimo establecido por la Oficina de Censo de Estados Unidos por una familia de dos personas, un adulto y un menor de edad, que son al año $20,172, eso, en una jornada laboral, digamos, de 37 horas y media, sería el equivalente a un salario mínimo de $10.35 la hora para el 2022, es decir, para el año pasado. No toma en consideración el proceso inflacionario que estamos observando recientemente, ¿verdad? Y dice 10.35 y 10.35 es para satisfacción de necesidades básicas. Yo diría que tiene que ser mayor para que precisamente las personas dispongan y las familias dispongan de recursos adicionales que le puedan disfrutar de ese tiempo de ocio que hablábamos, ¿verdad? Actividades de entretenimiento, de actividades lúdicas. Y sobre todo, como repito, tomando en consideración el proceso de inflación, según el Departamento del Trabajo, el poder adquisitivo de $1 cuando inició la crisis en el 2006 hasta el 2023, es decir, 17 años después, se redujo a 76 centavos. Es decir, que lo que valía $1 o con lo que uno podía comprar con $1 en el 2006, en el 2023 necesitas más dinero porque ese dólar vale menos, ¿verdad? Ha perdido valor por el efecto de la inflación. Y esa inflación no es producto, como señalan algunos en el debate público, de los aumentos salariales que se ofrecieron recientemente a través de la Ley 41 del 2021, porque desde el 2009 no se ofreció un aumento del salario mínimo en Puerto Rico y desde el 2009 en adelante han ocurrido procesos inflacionarios. Según investigaciones que se han hecho, ese aumento en la inflación ha ocurrido en parte porque los márgenes de ganancia de una parte de ese sector empresarial han aumentado, ¿verdad? Y eso lo observamos también en el indicador de la distribución funcional del ingreso que vimos, donde mientras el ingreso de los patronos, de los propietarios en términos generales aumentaba 90% casi, el de los trabajadores y las trabajadoras se reducía a 10%.
yo le daría deferencia a los economistas en decir cuál debe ser el salario mínimo calculado a base de lo que es la inflación, los gastos de necesidad y todas estas cosas. Y yo diría que se fije ese salario, sea 35, sea 15, y que pues entonces nadie debe cobrar menos que ese salario mínimo establecido, porque para eso mismo se establece, para que no haya nada por debajo de eso. Así que por lo tanto, si establecemos que es $15, pues que la clase trabajadora de las meseras, de las personas que trabajan a base de propina, pues cobren, tengan el derecho al mismo salario, porque no estamos pidiendo, ahora, a día de hoy no estamos pidiendo que se nos aumente más del salario mínimo, estamos pidiendo que se nos lleve al salario mínimo ya establecido, que viene siendo 8.50, que yo creo que es una petición más que justa, razonable y pues está, como dirá en inglés, way overdue. Desde 1991, sin un aumento, pues yo creo que ya corresponde que se haga lo correcto y lo debido, y es que se aumente y se iguale al resto de la clase trabajadora, porque no debe existir diferencia entre el valor del trabajo de estas personas, el valor del trabajo del resto de la clase trabajadora. Sí, yo creo que no debe ser menos de $15, hace mucho que debió haber sido $15. Estoy en desacuerdo con 8.50, con 9, con 10, porque precisamente, ¿verdad? Se hace un cálculo, como nos dice Iyari, del mínimo necesario. No hay una forma de predecir, ¿verdad? La alta incidencia de enfermedades como el cáncer, de enfermedades diabetes, enfermedades del corazón. Tenemos todavía el COVID respirando, ¿verdad? En nuestros hombros. Así que me parece que la planificación de la vida no se limita al mínimo. Por el contrario, ¿verdad? Yo también abogo y defiendo el derecho al ocio como indispensable para una vida digna, no el trabajo, ¿verdad? Y pues que sabemos también que durante la pandemia vivimos casi una huelga, no había nadie trabajando y sobrevivimos. Y sobrevivimos con poca jornada de trabajo y sobrevivimos eh, distribuyendo el trabajo, ¿verdad? Dentro del hogar, porque ahí era donde estábamos y nos dimos cuenta de lo mucho que había que trabajar para poder sobrevivir. Así que quisiera incluir no solo a la industria que recibe propinas, ¿verdad? Ese 15 mínimo, ese mínimo de 15 tiene que ser para todas las industrias y también tiene que ser para el trabajo no remunerado, ¿verdad? Que es tan necesario y que sabemos que ha sido ignorado. Y quiero incluir, ya que estamos en este tema de justicia salarial, que tenemos que también mejorar las condiciones. No solo es un salario mínimo, por ejemplo, tenemos a enfermeras y enfermeros con 20, 15 minutos de periodo de alimentos, con unas jornadas de 12, 14 horas. Así que tenemos que también trabajar con que nadie debería estar trabajando por encima. Yo diría 4, pero vamos por lo menos llegar a 7. Vamos a llegar a un número que sea más razonable, ¿verdad? Para poder atender, poder ser efectivas en el trabajo, ¿verdad? Estar descansadas, en buena salud, poder hacer el trabajo en buenas condiciones, de buen humor, pero también para poder dedicarnos a todo lo demás que nos queremos dedicar: el teatro, ejercicio, compartir en familia, visitar amistades, tomarnos un café en la tarde, ir a la playa, celebrar cumpleaños, todo lo que querramos, que es importante, que es necesario para sobrevivir, porque no solo es trabajar. Bueno, pues yo quería agradecerles por sacar de un domingo para compartir sobre estos temas, debatir y conversar sobre estos temas. Sé que para muchas personas sacar un domingo debe ser sacrificado, especialmente para hablar temas que acontecen en el país. Así que Rosa, Verónica y Ari, agradecido por ¿verdad? Por el tiempo y compartirlos con nosotros. Gracias por el espacio, por supuesto. Y gracias a ustedes por la conversación y por continuar el debate vivo que hace falta. Sí, sí, gracias por la invitación y seguimos dialogando. Muy buenas tardes a todos y gracias a todos ustedes también por sintonizar. Que tengan todos un buen día.